Hola amigos, hoy es sábado 27 de mayo de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque es verdad aquello que dice el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos. Escuchemos. Hoy llegamos al final del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos ha acompañado durante todo este tiempo pascual. Claro que lo que acabo de decir no es exacto. De alguna manera, el libro de los Hechos de los Apóstoles queda abierto. En cierto sentido, no termina. Por eso hay un movimiento muy interesante, por favor, búscalo en internet, que se llama Hechos 29. Porque este libro tiene 28 capítulos y este movimiento que se llama Hechos 29, lo que está destacando es que de alguna manera los hechos de los apóstoles siguen. ¿Pero cómo siguen? Bueno, en el caso del libro de la Biblia encontramos personas como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, encontramos al diácono Esteban, primer mártir, al diácono, predicador y taumaturgo Felipe, encontramos a San Bernabé, encontramos a San Marcos, encontramos al apóstol San Pablo. Ellos hicieron lo que a ellos les tocaba hacer. Ahora seguimos nosotros. Porque el Espíritu Santo que ellos recibieron es el mismo Espíritu Santo que quiere ungir y transformar tu vida y la mía. Los hechos de los apóstoles no tienen por qué detenerse, porque la fuerza del Espíritu no se ha detenido. Además, hay una consigna fundamental que aparece al comienzo de este libro, y el que la da es nadie menos que Cristo. Y la consigna fundamental es: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y los confines del mundo todavía nos están esperando. Es decir, que el mandato de Cristo, que también es promesa de Cristo, ese mandato de Cristo no se ha terminado de cumplir. Ese mandato de Cristo todavía está pendiente. Y por lo visto seguirá pendiente hasta el fin de los tiempos. Y ese mandato de Cristo no se va a terminar de cumplir, sino con tu ayuda y la mía. Porque ¿qué son los confines del mundo? ¿Cuáles son las fronteras? Pues hay muchas fronteras a las que hay que llegar. Hay un padre muy querido en mi comunidad, el padre Felicísimo Martínez, que ha hecho unas reflexiones preciosas sobre lo que significa evangelizar en las fronteras. Y el Papa, nuestro Papa Francisco, ha hablado mucho de la evangelización de las periferias. Es que nosotros, movidos por el Espíritu, estamos llamados precisamente a ir más allá. Por eso yo decía en alguna misión que tuve en México, decía frente a un auditorio lleno de amor, fue un momento muy bello, y hablábamos sobre cómo hay que llevar el Evangelio a todas partes. Y mientras hablábamos de eso, pues lo que a mí se me ocurrió fue decirles: mire, pronto va a empezar la colonización en Marte. Y eso es perfectamente posible. Dentro de 10, dentro de 15 años, ponle 20 años, ¿qué es eso en la historia de la humanidad? Seguramente habrá una colonia humana en el planeta Marte. Y entonces le preguntaba a ese grupo precioso de mexicanos, les preguntaba: bueno, ¿y quién va a ser el sacerdote que celebre la primera misa en Marte? ¿Quién va a predicar el Evangelio de Jesús en Marte? ¿Quién va a educar en la fe
a las familias marcianas. Por allá un niño levantó la mano, eso me pareció emocionante. Un niño que en ese momento podría tener 10 u 11 años, se ofreció para ser el primer sacerdote. Por lo visto va a ser un mexicano, si eso se cumple, va a ser un mexicano el primer sacerdote que celebre misa en Marte. Entonces los confines, esto de lo que nos habla Cristo, significa una invitación permanente a no quedarnos cómodamente en lo que supuestamente ya tenemos. Porque además otra cosa que hemos aprendido en las últimas décadas es que la Iglesia no tiene definitivamente ningún terreno, ninguno. Mira la cantidad de santos que ha dado España y mira en lo que se encuentra, por lo menos legislativamente, España en este momento. El aborto como un derecho y la prohibición de la objeción de conciencia. Mira lo que ha pasado en Irlanda, por ejemplo. No es tan dramático, pero mira, cuenta el número de las iglesias quemadas en Francia. Estoy hablando de países donde la Iglesia Católica ha tenido un impacto muy profundo y muy duradero. O sea que la idea de llevar el Evangelio hasta los confines es una idea dinámica. Eso no es que únicamente ya tenemos este terreno y ya quedó para siempre. Hay que hacer misión una y otra vez. Y hay que llevar el Evangelio una y otra vez a todas las generaciones, a todas las culturas, a todos los movimientos, incluyendo movimientos culturales. Hay que llevar el Evangelio con todas sus consecuencias. Porque si yo voy a evangelizar a los hinduistas o indianos o indios, los de la India, y termino yo más bien volviéndome budista para después regresar a predicar el budismo por acá, entonces yo no evangelicé nada, más bien yo fui evangelizado, entre comillas, por esas creencias de ese lugar. Y así se empieza cuando se tratan de hacer esas negociaciones. Si vas a evangelizar a la población LGBT, Dios te bendiga, pero que sea llevar el evangelio completo. No que resulte tu mente cambiada, como les ha pasado a varios sacerdotes. Eso es llevar el Evangelio. Y eso no va a suceder sin ti y sin mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el llamado que tenemos. Hermanos, termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no terminan los Hechos de los Apóstoles. Tú y yo estamos llamados a continuar esa hermosa misión. Amén. Soy Fray Nelson. Te recuerdo, suscríbete, únete a mi canal. Estamos extendiendo la evangelización católica.